CINFAP, Instituto de Ingeniería Matemática de la Universidad de Valparaíso. El CINFAP es un centro de investigación que está alojado en el Instituto de Ingeniería Matemática y las siglas CINFAP significan Centro de Investigación y Modelamiento de Fenómenos Aleatorios Valparaíso. Ese fenómeno aleatorio, bueno, todos los problemas de la vida real que tienen que ver con efectos que uno no puede controlar, donde no conoce muy bien la información, eso podría ser un efecto aleatorio. O sea que no hay manera de predecir qué es lo que va a ocurrir. Entonces, efectos aleatorios, muchísimo en la naturaleza. Por ejemplo, una tormenta, ¿sí? ¿Qué tan intensa puede ser una tormenta? O la lluvia, las inundaciones que se ocurrieron en estos días. Esos son eventos que podrían uno considerar como eventos aleatorios. ¿Por qué aleatorios? Porque, bueno, no sabemos con precisión qué es lo que va a ocurrir. O sea, podemos hacer con modelamiento matemático, ecuaciones físicas, ¿sí? Podemos modelar estos problemas y aproximarnos, pronosticar una eventual posible ocurrencia del evento, pero luego lo que uno observa en la realidad no es exactamente lo que pronosticó, porque hay mucha información que uno no maneja. Que no maneja en el sentido de que no tienes manera de observarla, puede ser, no tienes manera de saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, ustedes se conectan a una red social, mandan un mensaje, ¿cómo eso va a repercutir? Ese mensaje, ese video que proyectan, ¿cómo va a repercutir en la sociedad? Puede ser elaborado con intención de llamar un cierto tipo de atención, pero luego el impacto que va a tener realmente uno no lo puede medir, ¿cierto? Viven hoy en día en la era de la información. La era de la información, se está generando muchísima información, tenemos computadores que tienen alta capacidad de rendimiento para procesar esta información. Entonces, el reto es cómo se procesa, cómo se modela esta información para tratar de decir algo. Pues en esta idea es lo que hacemos en el Centro de Investigación CINFAP, y en el 2014, cuando hubo el incendio acá en Valparaíso, en Cerro La Cruz, que fue una catástrofe, desde el CINFAP nos dijimos, bueno, ¿de qué manera nosotros podríamos aportar a este tipo de problemas desde nuestra expertise de matemáticas? Entonces allí nació la idea de generar una plataforma de riesgo dinámico de incendios de interfaz urbano-forestal, justo en la zona que está entre el límite forestal y urbano, que es donde suceden las mayores ocurrencias de incendios que tienen repercusión en la vida humana, ¿sí? Y esto enfocado en una primera instancia en la comuna de Valparaíso. Entonces, yo vengo a contarles un poco esta experiencia, cómo se generó, cómo hemos ido trabajando para generar esta plataforma, una plataforma de visualización que hace pronóstico de riesgo de incendio, dadas condiciones meteorológicas, condiciones de suelo. Entonces yo le voy a ir mostrando realmente qué es lo que hay que observar en un problema de este tipo y cómo podríamos juntar toda la información para sacar el mejor provecho y poder pronosticar las eventuales ocurrencias de un incendio, qué magnitud puede tener, cuántas hectáreas podrían quemarse, etc. Entonces, para eso se requiere mucha computación y por supuesto, los modelos matemáticos son el respaldo de estos cálculos que se realizan. ¿Ok? Sí. Entonces, yo les voy a presentar lo que es hoy esta solución que nosotros aportamos del CINFAP. Es una plataforma que se llama Extingue. La dirección es extingue.cl, ustedes se pueden comunicar, hace falta una buena conexión de internet para ver las visualizaciones que yo les voy a mostrar, pero está hoy en día libre acceso para ustedes. ¿Qué es Extingue? Es un sistema de monitoreo a escala local, en tiempo real, o sea, cada hora tengo un pronóstico de lo que va a suceder, que entrega pronósticos de probabilidad de riesgos de incendio en la interfaz urbano-forestal de la comuna de Valparaíso. Estamos hablando del Gran Valparaíso. ¿Okay? ¿Qué hace? Permite visualizar mapas georreferenciados de probabilidades de riesgo de incendio con pronósticos. Estos pronósticos se hacen 3 días de antelación y uno va pronosticando qué va a pasar hora a hora según vayan variando las condiciones meteorológicas, temperatura, humedad, si hay lluvia o no, ¿sí? Y qué persistencia tienen estos fenómenos durante el tiempo para ver cómo eso podría repercutir en la ocurrencia o no de un incendio. Entonces, eso es lo que tratamos de buscar con la modelación matemática.
Aparte, bueno, entrega visualización de variables meteorológicas como el viento, temperatura, humedad relativa, local. Son variables que están implícitas en este fenómeno. O sea, si hay muy poca humedad relativa, el material vegetal está muy seco, por ejemplo, alta temperatura, sobre 26, 28 grados acá en Valparaíso, ya es alta temperatura, una radiación solar muy fuerte, y viento intenso es la combinación perfecta para que una vez que inicie un incendio, se propague con gran magnitud, ¿no? Entonces, son estas variables que vamos a observar. ¿Y cómo se observa? Bueno, lo que hacemos es, vemos el histórico de incendio que ha ocurrido en el pasado, con data que aporta la CONAF, Bomberos de Valparaíso, ubicamos la fecha, la localización, vemos qué ocurrió, cuánto se quemó, y en esa zona tratamos de modelar la atmósfera, lo que sucedía en la atmósfera en ese momento, cómo era la temperatura, cómo era la humedad, cómo era la radiación, y tratar de ver cómo esas variables, de alguna manera, influyeron en la ocurrencia de este incendio. Entonces, toda esa información hay que cuantificarla para producir un pronóstico de riesgo de incendio. Bueno, el equipo de trabajo, desde el CINFAP, iniciamos mi colega Soledad Torres, Cristian Pérez, que es el ingeniero informático que teníamos en aquel entonces, y yo. Ese es el equipo que gestó el proyecto, y luego, por supuesto, se incorporó, hay un equipo de desarrollo, ingenieros matemáticos, dos ingenieros matemáticos, un geógrafo para estudiar bien cómo es la topografía, cómo es el terreno, cómo es la vegetación, caracterizar todas estas variables. Habían dos geógrafos para hacer este trabajo, ya luego le voy a mostrar los productos que se van generando. Y luego recibimos varios estudiantes en prácticas profesionales y algunos en prácticas básicas. Por ejemplo, teníamos un ingeniero de ingeniería matemática, un ingeniero químico para entender justamente la dinámica del fuego, ¿sí? Y un practicante de ingeniero civil matemático, de distintas universidades, de hecho. Entonces, este es un equipo, justamente, que incluso estudiantes pudieron aportar, estudiantes de la carrera de ingeniería matemática pudieron aportar en su expertise que iban ganando al desarrollo de este proyecto. Les muestro porque ustedes vean que hay distintos niveles de especialización acá, pero igual todo es importante en un equipo de investigación, ¿no? Entonces, hay ingenieros que se encargan de la parte de desarrollo computacional, algunos ingenieros matemáticos se encargaron de resolver pequeños problemas que eran anexos a este gran problema con respecto a la modelación matemática. Los geógrafos se encargaron de caracterizar todas las variables geográficas, índices de vegetación, que les voy a ir mostrando. Eso es más o menos el equipo de trabajo, unas 10 personas, ¿sí? Entonces, esta la voy a mostrar al final, le voy a ir mostrando los productos que se ven en el. Entonces, cuando uno quiere modelar un problema de este tipo, ¿sí? Hay muchas variables que son difíciles de controlar. Yo les estuve mencionando una. Algunas meteorológicas, viento, temperatura, humedad, precipitaciones, si ha llovido, cuánto tiempo ha durado sin llover en esa zona, cuán seco está el terreno, el tipo de vegetación, entonces las variables geográficas. Si tenemos hojarascas en el suelo, hay más probabilidad de que se inicie un incendio, porque es el material que se seca más rápido. Vegetación baja, tipo arbusto, ese tipo de vegetación también es muy inflamable. Entonces, uno trata de caracterizar la inflamabilidad del material que está en el terreno, en el bosque. ¿Sí? Por ejemplo, siembras de eucalipto, pino, esos son árboles que son muy aceitosos, entonces la propagación de incendios es mucho más rápida que en la vegetación nativa. Entonces, toda esa caracterización, el geógrafo tiene que tratar de meter esa información en el modelo para saber si un tipo de vegetación es más riesgosa que otro y cuán más riesgosa es. Entonces, todos estos riesgos que yo les estoy planteando se van midiendo en el modelo matemático para tratar de decir cuando todas estas condiciones se combinan de manera perfecta para dar inicio con alta probabilidad a un incendio. ¿Ok? Eso es lo que tratamos de descubrir. Entonces, porque nosotros no podemos observar el incendio hasta que no inicia el incendio. O sea, si no pasa nada, no sabemos
dónde va a iniciar el incendio. Es un fenómeno que queremos modelar, pero hasta que no ocurre no se puede observar. En cambio, hay muchísimas variables que son ad hoc a este problema y que sí se pueden observar. Se pueden hacer pronósticos meteorológicos con 3 días de anticipación, viendo temperatura, humedad, radiación y muchas otras variables, precipitación, etcétera. Se puede estudiar el terreno, qué es lo que hay, qué es lo que se puede quemar, medir el riesgo de generar un índice de combustibilidad del material que está presente en el terreno, si hay viviendas, qué tipo de viviendas hay, qué material, con qué material está construido. Todo eso sí se observa y se puede caracterizar. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de decir, bueno, ¿qué tan probable es que ocurra un incendio en esta zona, en este momento, dado que todas las condiciones que yo les he mencionado, que estoy observando, son estas? Entonces, es justamente cuantificar cuando las combina, el momento preciso y el lugar preciso donde la combinación de todos esos factores hacen el match para hacer que haya una alta probabilidad de incendio. Esa es la idea del modelamiento matemático. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Data histórica de incendio. Trata de ver qué es lo que ocurrió en el pasado, ¿no? ¿Qué información tenemos en el pasado? Bueno, Bombero de Valparaíso tiene el momento preciso de la llamada que se da cuando se inicia el incendio. O sea, no es exactamente cuando se inicia, pero minutos después alguien observa. Por ejemplo, en los bosques hay personal de la CONAC que son observadores, que están a metros de altura y observan si hay un humo, reporta, se dirigen a ver si inició un incendio o no. En ese momento de la llamada es donde uno dice inició el incendio. Entonces tenemos una fecha, ¿ok? Luego, el lugar, tenemos un punto de lugar. Entonces, claro, ¿dónde inició exactamente el Bombero de Valparaíso? Por ejemplo, si se inició un incendio en el bosque, es muy difícil saber exactamente qué lo produjo, pero ellos tienen gran expertise para saber dónde inicia el incendio y con una precisión bastante grande ubicar, por ejemplo, en 1 kilómetro cuadrado o a 100 metros cuadrados, donde más o menos en qué píxel espacial pudo haber iniciado el incendio. Y de allí luego se estudia cómo se propaga. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos la fecha del incendio, el momento y lugar, se toman imágenes satelitales del satélite Landsat, que está tomando fotos cada vez que pasa por acá por Chile, hay registro de fotos, algunas con nubes, o sea, puede tomar la foto en el momento que está nublado Valparaíso y no se ve mucho. Entonces, todo eso requiere procesamiento. Si yo tengo una imagen satelital que puede tener nubes, la proceso y trato de sacar la información. Entonces, uno trata de medir el índice de combustión que tuvo la zona, ¿no? Entonces, con imágenes satelitales yo puedo medir esto antes, o sea, una imagen anterior al momento que ocurrió el incendio y posterior, una vez que se terminó el incendio, posterior al incendio. Y eso hago una diferencia y voy a localizar, creo que salté muy atrás, ajá, antes y después, perdón, fíjense, este fue un incendio histórico, esta es la imagen anterior, y esta es la imagen posterior. Fíjense que hay zonas que aparecen más negras que antes. Cuando yo haga la diferencia de estos dos índices, estas imágenes bien filtradas, debería aparecer la zona que realmente tuvo un índice de combustión alto, determino un umbral y detecto esa zona. Y es la zona más blanca, es la zona que va en ese periodo. ¿Okay? Entre la imagen satelital previa al incendio y posterior al incendio. Entonces, bueno, acá ocurrieron varios incendios. En esta imagen hay varios incendios que ocurrieron en distintas zonas. Y esa fue la magnitud. Entonces yo sé dónde se quemó. ¿Ok? Así que yo puedo convertir esto en una variable que diga 1, si está en la zona blanca, 0, y hago un mapa de la zona que se afectó el incendio. Y luego voy a ir a mirar todas las variables que yo sí puedo observar previo al incendio para ver qué era lo que estaba pasando en esa zona y en ese momento. Esa es la idea. Y cuantificar cómo eso repercute en un riesgo de incendio, ¿ok? Futuro. Entonces, esa es una idea, haciendo ese contraste de las dos imágenes, aparece la zona amarilla. Entonces, la zona amarilla va a ser zonas afectadas por incendios, aquí va a haber incendios a ver, y fíjense que la parte urbana, ¿sí? Y bueno, ese
tengo una variable ahora que se y que para cada incendio que se registra, que se quemó, que no se quemó. ¿Ok? Entonces, ahora voy a mirar en esa zona, en ese periodo de tiempo, qué era lo que estaba ocurriendo con la temperatura, la humedad, el viento, la radiación solar, la vegetación que estaba allí, en qué estado se encontraba, cuánta sequía tenía el terreno. ¿Ok? Entonces empezamos. Caracterizando el terreno. Bueno, uno puede medir un índice de combustibilidad. Esta es una imagen que está parcelada en píxeles de tamaño 25 metros por 25 metros. 25 metros es como más o menos una manzana. A ese nivel de resolución estamos trabajando y en cada uno de esos píxeles tenemos el terreno con imágenes satelitales también y reconocimiento de patrones. Sabemos qué tipo de altura tiene el bosque, el nivel de verdor, mide un poco el nivel el estado de sequía del bosque. ¿Ok? Y bueno, y hacemos un algoritmo matemático, Support Vector Machine, que son justamente los algoritmos que se generan para todo lo que se llaman ahora el Machine Learning. ¿Sí? Son métodos numéricos que computan de manera bastante automática. Así que como hay mucha cantidad de información, no hay posibilidad de que un humano esté allí viendo todos los cálculos, ¿no? Uno programa esto para que el algoritmo aprenda de una cierta manera. Por supuesto, uno tiene que darle las directrices de qué es lo que tiene que aprender el algoritmo y el algoritmo va a aprender a clasificar esto automáticamente. Entonces tenemos sectorizado por, no se ve, pero tipos de suelo. Entonces, tenemos por vegetación nativa, zonas de arbustos, zonas donde hay muchos porcentajes de hojarasca, ¿sí? Y los cuerpos de agua en azul, los plantes de la región del Paraíso. Tengo esta entonces la información geográfica. También la pendiente del terreno, la topografía del terreno es súper importante. A mayor pendiente la propagación del incendio. Si tengo una pendiente de este tipo, la propagación del incendio con el viento es mayor, ¿no? Eso acelera el viento por los cambios de temperatura que se producen justo en el momento del incendio y hace que la propagación sea mayor. Entonces, la pendiente del terreno también es importante. ¿Qué tan irregular es el terreno? Es importante. Entonces, esa es la caracterización. Tenemos la zona roja de zona urbana, que como estamos centrando el problema a incendios urbanos forestal, no estamos buscando probabilidad de riesgo de incendio aquí en el plan de Valparaíso. ¿Okay? Es otro tipo de incendio lo que se puede producir en una casa o un edificio en la zona urbana de Valparaíso. No, queremos más bien ver el tipo de incendio que ocurre acá en el camino La Pólvora, por ejemplo, que es justamente la frontera entre la interfaz urbana y la forestal. Entonces, las vías son súper importantes de observar porque mientras más flujo de personas haya cerca del bosque, más probabilidad de incendio hay. Si no, alguien tiró la colilla prendida de cigarrillo y eso produjo un incendio. Entonces, esos factores humanos también, de alguna manera, hay que contabilizarlo. Cómo puede aumentar en una zona altamente transitada en una ruta, por ejemplo, Camino La Pólvora, bastante transitada, cómo podría eso de alguna manera impactar en la mayor probabilidad de riesgo de incendio en una determinada zona o en otra. ¿Okay? Entonces son las cosas que uno empieza entonces a detectar. ¿Cuáles son las variables que pueden tener alguna repercusión en mi problema, que es el incendio urbano forestal, y que yo realmente sí puedo medir y que me puede entregar información? ¿Okay? Bien. Por otro lado, imágenes. Estos son campos de viento generados con un algoritmo numérico, ¿sí? Que resuelve realmente una gran ecuación que modela la atmósfera con condiciones locales acá en Valparaíso. Entonces, nosotros vamos y tenemos este algoritmo, no lo desarrollamos nosotros, con RF, un algoritmo que permite predecir de manera numérica el tiempo, o sea, la atmósfera, cómo está. Entonces puedo hacer pronóstico de todas las variables meteorológicas que mencioné. Temperatura, precipitación, humedad, etcétera. Radiación solar. Y en la zona de interés, acá en Valparaíso. Estas resoluciones numéricas son a 100 metros cuadrados en espacio y en tiempo uno puede tener
o sea, pronóstico con un gran servidor de cómputo cada 15 minutos, cada hora. Nosotros lo que yo voy a mostrar son pronósticos cada hora. O sea, una simulación es un poco más gruesa, pero igual que permite decir aproximadamente en qué hora podría tener alto riesgo, en qué hora del día podría tener alto riesgo de incendio y en qué zona, ¿no? Entonces, generamos con el WRF simulaciones de la atmósfera. Hay un modelo matemático detrás, ¿ok? Que resuelve ecuaciones, no sé si les sonará, pero es decir, son ecuaciones diferenciales, o sea, que siguen las leyes físicas de la atmósfera. La conservación de energía, conservación de masa, etc. Y eso se resuelve con condiciones locales. ¿A qué me refiero con condiciones locales? Bueno, uno para parametrizar este modelo y que se ajuste lo más posible a la realidad que quiero observar localmente, tomo datos reales de las estaciones meteorológicas que están acá disponibles. Tenemos una de la Armada en Playa Ancha, la del aeropuerto Pudahuel, la del aeródromo y algunas otras. Tenemos varias, la Universidad de Valparaíso, uno de estos proyectos que desarrollamos, compramos 3 estaciones meteorológicas, una está en San Felipe, otra acá en el Valle de Casablanca y otra está en la costa, creo que hacia Concón. ¿Okay? Entonces, con esas observaciones que sí se toman reales, uno trata de calibrar el modelo numérico para hacer pronóstico lo más parecido a lo que se está observando localmente. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo poner cada kilómetro cuadrado una estación meteorológica o un sensor meteorológico. Es muy costoso, difícil de almacenarla, muy costoso tanto en dinero de instalación del sistema, como también costoso en recuperar esa información y procesarla. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos algunos puntos estratégicos que caracterizan la zona, la costa, el valle y arriba en la cordillera, ¿sí? Tenemos datos reales y tratamos de ajustar un modelo matemático lo más posible a esos datos reales. Y estas son las simulaciones que obtenemos con pronósticos a 1 kilómetro cuadrado y 3 días de anticipación. Cada hora tengo un pronóstico de estas variables meteorológicas. Bueno, antes vieron un campo de viento. Se notaba, eso es la simulación de un campo de viento. Los destellos amarillos son la dirección del viento. Uno tira un montón de partículas que van a seguir la dirección principal del viento y uno va a ver en una simulación que le voy a mostrar al final cómo, aparte de la intensidad que está en color, mientras más rojo, más intenso el viento, mientras más amarillo, más verde, y las partículas es justamente la dirección por donde va a correr el viento. Pronosticado, por supuesto. Esto es una aproximación, un pronóstico de temperatura a 2 metros de altura del terreno. ¿Sí? Porque queremos lo más local posible. Entonces, como a 2 metros de altura, luego tenemos también pronósticos a 10 metros, un poco para saber qué es lo que está pasando muy cerca del terreno, y un poco arriba, 10, 20 metros, porque también es importante, porque en los bosques tenemos árboles que pueden alcanzar 30, 40. ¿Sí? ¿Ok? Humedad relativa también. Humedad relativa, y así puedo tener información cada kilómetro cuadrado y cada hora de mis variables meteorológicas de interés, precipitación, humedad, radiación solar, etc. Toda esa información va a entrar en el modelo para producir entonces, tengo un montón de variables, algunas estáticas que son las geográficas. Las vías son estáticas, o sea, si crean una nueva vía, uno cambia el mapa de vía, pero son variables que se actualizan con un periodo de tiempo mucho más grande que la meteorológica, que es cada hora, cada 15 minutos tengo un pronóstico. ¿Okay? Entonces, van a haber variables que son consideradas estáticas, como la geográfica, o el uso de suelo, toda la caracterización de vegetación, todo eso es como estático. Una vez que se produce un incendio, la vegetación cambia en esa zona. Entonces ahí actualizamos los mapas de vegetación y todo. ¿Okay? En cambio, el otro set de variables que son las meteorológicas son las variables dinámicas, que dependen del espacio y el tiempo. Yo tengo por cada variable meteorológica, tengo un pronóstico en un punto del espacio, esos son los píxeles, cada kilómetro cuadrado, y en cada hora. ¿Ok? Toda esa información yo voy a tratar de construir una función que me trate de explicar lo que observo, variables geográficas y meteorológicas, versus
los sucesos históricos de incendio, que son los mapas de los polígonos de incendio naranja que le mostré al principio. Entonces yo quiero saber, cuando el polígono está o sea, cuando yo tengo un punto naranja en el polígono, cómo las otras condiciones producen ese valor de incendio. Entonces el polígono lo voy a definir como un 1 si es que se quemó y 0 si no. Y yo lo que quiero producir es una función que tome todas las variables que observo, meteorológicas y geográficas, y que trate de aproximar cuáles son las condiciones que me dan un 1 con alta probabilidad y cuáles son las condiciones que me dan un 0, que no se va a quemar. Y en ese sentido, construyo un modelo matemático que me va a permitir, dado las observaciones, las variables que se observan, pronosticar con una probabilidad entre 0 y 1, por supuesto, cuán riesgoso es la ocurrencia de un posible incendio en esa zona y en el momento dado. Bueno, entonces, como les contaba, esto está alojado de una forma breve, y yo tengo, lo que está alojado no es el modelo matemático, sino el visualizador de los pronósticos. ¿Okay? Entonces, allí vamos a ver, por ejemplo, les quería mostrar, a ver, ponme en esta lámina. Entonces, todo esto está estructurado, lo voy a mostrar acá. Este es el modelo matemático. Entran datos de incendios, números forestales, información dada por bomberos de Valparaíso, que son fechas y puntos de donde se inició el incendio. Esto, tomamos las imágenes satelitales del Landsat 8, previo al incendio, posterior al incendio, y se crea información de los mapas de los polígonos de incendio. Por otro lado, tenemos las imágenes satelitales de la construcción de todo lo que eran las componentes de combustibilidad, caracterización de vegetación, tipo de suelo, pendientes. Por otro lado, tenemos el WRF, un simulador de la atmósfera, que toma información local de las estaciones meteorológicas y simula la atmósfera, en el tiempo que tú quieras y en el lugar que tú quieras. Pronósticos meteorológicos. Esto va a un modelo de riesgo de incendio, que es el modelo matemático, que lo que hace es tratar de decidir cuáles son los umbrales críticos para que haya riesgo de incendio. Umbrales críticos para el viento. En la teoría hay parámetros como globales, el famoso 30-30-30. Condiciones como para que haya riesgo de incendio se conoce el famoso 30-30-30, que es como un parámetro global, una caracterización global que dice: si tengo más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad y más de 30 km/h de viento, esas son las condiciones meteorológicas del día. En la vida real, cuando uno viene aquí a Valparaíso, ustedes los que viven en Valparaíso se deben haber dado cuenta que ocurre incendios sin que haya 30 grados de temperatura. Y en verano es raro que haya un día o una hora exacta donde se superen 30 grados de temperatura. Acá en Valparaíso las temperaturas altas son 26, 27. Entonces, la pregunta matemática es: ese famoso 30-30-30, ese criterio para analizar riesgo de incendio, ¿está ajustado a lo que yo observo totalmente? Y la respuesta es: bueno, no. Hay que ajustarlo. Entonces, uno hace modelos matemáticos para estimar cuáles son esos umbrales de riesgo para la temperatura, para la humedad, para el índice de radiación de la caída, la materia de. Entonces, luego que yo defino esos umbrales con modelo matemático, puedo decir: bueno, cuando yo esté en la zona de riesgo crítica, con temperatura mayor que el umbral de riesgo de temperatura, o el viento mayor que su umbral de riesgo, y así, entonces allí voy a ver con cuánta incidencia ocurrieron los incendios bajo esas condiciones de temperatura, humedad, todas las condiciones meteorológicas y demás. Eso hace el modelo matemático, y luego hay un programado en el servidor, un visualizador, que toma toda esta data. Las capas 2D son las estáticas, todos los variables que no se mueven temporalmente, y las capas 3D son las 3D plano, espacial, y el tiempo es la tercera dimensión. La capa 3D lleva todas las variables meteorológicas. Y eso se conjuga acá en un visualizador donde estamos los mapas, la aplicación Google Earth, y uno puede localizar dónde están
zona en el momento de mayor riesgo de incendio. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Yo me propuse no poner ni una ecuación matemática, pero bueno, podría darle más ideas si tienen curiosidad. Entonces vamos a ver un video. ¿Vamos al video? Sí, vamos a proyectar el video para que vean que realmente se observa desde la plataforma. Sí, está en la pantalla. Entonces, bueno, aquí van a aparecer cada hora, en una ventana de tiempo de 3 días, cada hora empiezo a proyectar tanto las variables meteorológicas como mi pronóstico de incendio. Son muy pesadas las imágenes. Allí. Esos son pronósticos cada hora del viento. ¿Sí? Esta es la zona interna. O sea, se ve, es muy pesado pero las partículas blancas es justamente lo que dice, lo que determina la dirección del viento, y el color es la intensidad. ¿Sí? Mientras más rojo, más intensidad de viento. Se ve pausado porque es pesado de proyectar. ¿Sí? Necesita un computador más potente que este. Pero luego, bueno, podemos descargar, tanto visualizar como descargar estos mapas georreferenciados. Todas estas variables están georreferenciadas. O sea, por cada píxel sabemos qué coordenadas geográficas es. ¿Okay? Entonces tenemos temperatura, viento, humedad. Y el pronóstico de temperatura. Esto es un día de verano. La fecha, esto es fecha 12 de enero de 2021. Son datos importantes. Pero si ustedes entran, van a ver el pronóstico desde hoy hasta el día 20. Necesitan alta velocidad de internet y un computador que permita visualizar esto rápido. Pero se pueden descargar los archivos, se puede visualizar qué es lo que está pasando, tanto atmosféricamente como el riesgo de incendio. Aquí, por ejemplo, tenemos la humedad relativa. Sí, claro, en las horas de la tarde esto se acumula. Ahora, lo importante es que estos efectos no ocurren en un momento preciso. Tengo las condiciones de las 12 a las 13 de la tarde. Hoy tengo las condiciones para incendio y luego ya me olvidé. Estos son efectos acumulados, ¿no? Durante el día. Entonces, uno tiene que no solo procesar los pronósticos en el momento que quiere predecir, sino también tomar en cuenta todo lo que está pasando en una ruta suficientemente amplia en pasado para tomar en cuenta realmente que no ha llovido durante muchos días, que ha habido una temperatura sostenida durante 3 días continuos, temperaturas altas, que la humedad lleva 2, 5, 10 días en un índice muy bajo, entonces son acumulados. Es mucha información que hay que meter un algoritmo matemático para que calcule finalmente. Esta era la clasificación de tiempo, saltó un poco. ¿Vuelvo a la presentación? En los pronósticos de probabilidad de riesgo de incendio, lo que hay un mapa y cada píxel pone un color desde azul hasta rojo. Azul es probabilidad cero de que ocurra un incendio. Por ejemplo, en los cuerpos de agua se va a ver que hay probabilidad cero. No hay ningún chance de que, por ejemplo, en un estanque haya un incendio, ¿no? Pero sí en las zonas vecinas. Bueno, y lo otro importante entonces es que desde el expertise de nosotros, como matemáticos, podemos incluso niveles como estudiantes ya pueden participar en este tipo de iniciativas. Problemas regionales, muchos. ¿Ok? O sea, realmente los que vengan acá a trabajar con nosotros van a estar bienvenidos a abordar muchos problemas regionales que hay, no solo de esto, el tema de sequía es muy grande. ¿Hacia dónde nos proyectamos con esta plataforma? El equipo de Ingeniería Oceánica de la facultad tiene paralelo a esto un modelo, que no sé si lo han escuchado, el modelo de alerta marejada. O sea, cuando vienen las marejadas, ellos son los que le suministran este modelo matemático a la Armada de Chile y al CHOA para dar los avisos de alerta de marejada.
para las evacuaciones, para saber qué impacto podría tener una marejada, si solo se va a inundar o va a dañar la estructura, digamos, entonces, la idea, ¿hacia dónde se proyecta esto? Estamos postulando un proyecto grande de la NID, justamente para ir ensamblando estas dos iniciativas, porque lo que quisiéramos a futuro es instalar acá en Valparaíso un centro de observación de la sequía. Todos estos problemas, tanto los problemas de marejada, todos estos problemas atmosféricos, se pueden ver como problemas de efectos de sequía, o lo que llaman también cambio climático, ¿no? Entonces, cómo el cambio climático en un escenario de sequía puede generar todos estos problemas de incendios, de inundaciones, por ejemplo, las inundaciones que no estaban previstas y que hubo grandes inundaciones y no hubo ninguna acción previa, por ejemplo, de limpieza de canales, etc. Toda la basura se acumuló, las inundaciones en Santiago y en muchas partes del país, porque no hubo un centro de observación que pueda hacer estos pronósticos con la debida anticipación y hacer acciones, digamos, preventivas. ¿Para qué sirve esta plataforma? Bueno, Bomberos de Valparaíso la está utilizando. Ellos observan esto y planifican actividades de prevención. Entonces, en las zonas que se muestran más riesgosas durante mucho tiempo, ellos van y pueden hacer una acción de desmalezamiento, de limpieza de canales, solicitar si alguien tiene un predio agrícola que está en riesgo, alguna acción de parte de la empresa privada también para digamos, disminuir los efectos. O sea, puede que se queme, pero mientras más prevención haya, uno disminuye el efecto, el impacto posterior al evento. Aleatorio. Todas estas variables que mencioné van cambiando con el tiempo y uno no las está observando, no tiene la capacidad de observarlas suficientemente como para saber y entender con precisión qué es lo que ocurre. Entonces, allí viene la palabra aleatorio. O sea, toda la información que uno maneja hoy en día, que no tiene exactamente precisión de cómo se comporta, uno puede considerarlo como un modelo aleatorio. Yo había titulado mi charla Modelando eventos extremos. El mismo tipo de iniciativa sirve para otros problemas similares, problemas de pluviometría, o sea, la sequía, por ejemplo. Nosotros desde el CINFAT también hemos participado en proyectos de sustentabilidad hídrica. Hicimos uno en Petorca, en la provincia de Petorca, el tema de sequía. O sea, tratar de pronosticar los caudales de río y entender a dónde se iba el agua de hielo, a dónde va a parar, si el suelo, o sea, cuando el suelo está muy seco, por ejemplo, se absorbe, la poca agua que cae la absorbe. Entonces, hay agua en el subsuelo, pero uno no la observa, uno ve los ríos secos. Entonces, todo eso son problemas que están mezclados, la sequía, con los incendios, con las marejadas. Entonces, la idea a futuro es montar un centro de observación de sequía desde acá de Valparaíso. El modelo es escalable. Lo mismo que uno hace acá para la región de Valparaíso, lo puede extender, por supuesto, haciendo los mismos análisis respectivos en Viña del Mar, en cualquier zona del país. Entonces, la proyección de esto es que sea un modelo nacional. Si ustedes ven, hay iniciativas similares. La NASA tiene una plataforma mucho más completa que esta, por supuesto, de observación de variables meteorológicas, tiene componentes de incendios, de lluvia, etc. En Europa también hay una iniciativa. En general, esto crece cuando hay iniciativas nacionales o incluso, por ejemplo, en la Unión Europea tienen una única plataforma de este tipo desarrollada con todo el dinero de la Unión Europea. O sea, la proyección es alta. Avanzamos en la medida de lo posible, paso a paso. Esta es una primera plataforma. La idea es ir incorporando poco a poco la solución de otros problemas. Mediciones de cuerpos de agua, cuantificar los caudales de río, en otras capas que resuelven también. Son problemas asociados, pero si tienen alguna similitud para uno aportar ideas desde el modelamiento matemático, pero cada problema requiere hacer su análisis y su estudio previo de
Pero la filosofía entonces de un matemático es, observo el problema, ¿sí? Trato de medir lo que estoy observando y trato de encontrar una relación entre lo que observo y lo que sucede. Y esa es la base de este modelo matemático. Yo no puse ecuaciones, pero esa es la forma de pensar. Nosotros estamos estimando una función, ¿sí? Desde las variables que sí observo, las dimensiones geográficas, metodológicas, etcétera, y que me permita ver cómo puede ocurrir o no el incendio. Entonces, en eso consiste la modelación matemática. Hay otras iniciativas en el centro que sería interesante si vuelven acá a la escuela que pueden presentarse. Bueno, yo les invito a hacer todas las preguntas que quieran. ¿Sí? No, de acá de la U no. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, matemáticas puras, hice una maestría en modelación estocástica en Venezuela también, y luego hice un doctorado en Francia, en la Universidad de París 11. Pero llevo trabajando acá, llegué en el 2011 a la Universidad del Paraíso, en el 2012 creamos el centro y desde ese entonces trabajamos acá. ¿Y qué diría usted que le llevó a luego de empezar su carrera como ahí se preparaba? ¿Cuánto tiempo estuvo relacionado con este tipo de... Claro, no. Bien, mira, en mi formación inicial como matemático puro, yo realmente me encantaba el álgebra abstracta. Eso me mantuvo entretenido mucho tiempo, pero cuando decidí especializarme en la maestría, me di cuenta que había muchos problemas. Realmente lo que me atraía en ese momento eran las finanzas, ¿sí? Y quería hacer un máster en econometría para entender toda la modelación de cómo son los activos financieros, riesgos financieros. Tiene también que ver, o sea, los modelos matemáticos, lo espectacular es que los modelos matemáticos son adaptables a los distintos problemas y uno recupera ideas de resolviendo un problema en otro. Entonces, lo mismo, un riesgo financiero que es, usted invierte su dinero y trata de ver en qué momento vende las acciones o las compra, dependiendo si el precio de la acción decae o sube, ¿no? Bueno, acá hacemos un poco eso. Desde lo que observa, tratar de pronosticar dónde están las buenas inversiones. Esa era mi intención inicial. Pero luego, claro, una formación en matemáticos no es tan específica como para resolver un problema, sino uno lo que va es a tener un kit de herramientas que se lleva en una maleta y usted llega y yo sé resolver muchos problemas. Pero es posible que la empresa que lo contrata le plantee un problema que no sabe resolver. Entonces ahí tiene que buscar en su maleta qué es lo que todas las herramientas, mezclar otra y sacar una nueva solución. Entonces ahí eso fue lo que me atrajo para irme desde el álgebra abstracta a la modelación matemática más de estos problemas numéricos, riesgos, modelación de problemas de valores extremos. Y ya luego en mi doctorado seguí en esa área, más, o sea, refinando un poco más los estudios. Y claro, este problema realmente nació en 2014, ya yo tenía acá 3 años trabajando. Y ahí, bueno, con los colegas empezamos a ver qué es lo que sabes tú, qué es lo que sabe el otro y cómo podríamos modelar esto. Entonces empieza una lluvia de ideas y poco a poco se va incorporando más y más información al modelo y tratar de irlo perfeccionando, digamos, en algún sentido. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Lo extingue finalmente en cierta manera. Pero si ocurre un incendio causa artificial, que está pronosticado con los parámetros que sigue el programa, es decir, una zona, lo que sea, donde el programa realmente causó un foco y empezó la propagación de eso. En esos casos que nosotros no podemos cuantificar con anterioridad, que va a ocurrir el programa igualmente puede servir para tomar medidas no de precaución, sino de acción, pero en un caso más de
había algunos parámetros que se calculaban con mucha anterioridad. Tres días antes de que pasase una hora de luz, o una hora de luz, con mayor intensidad en cierta zona, nosotros ya podíamos saber. Pero si finalmente terminó ocurriendo un incendio, los factores adelante, si no lo habíamos planificado, podemos tomar acciones de, por ejemplo, qué zonas cortar o cumplir con mayor organización para que eso no pase a ser, por ejemplo, un caso de sea conectado. Para eso no tengo sirve el programa. Claro, sí, justamente el algoritmo sirve para detectar cuáles son las condiciones que el paciente puede ser reformado. Ahora, es capaz de pronosticar si un quirófano y inicia un incendio. Pero el inicio es casi imposible de pronosticar cuando son factores externos. Como un incendio acá de gran magnitud arriba en el camino de la pólvora, y uno de los posibles motivos que se era que se habían parado los pájaros en la línea eléctrica, ¿sí? De tensión media, se quemó el pájaro, cayó al piso, y como la vegetación estaba muy cerca de la etcétera, inició un incendio. El algoritmo no es capaz de pronosticar algo así tan fortuito. Pero el hecho de que haya ocurrido allí y que se haya proyectado en una gran magnitud, sí, de alguna manera, es porque esa zona era riesgo. Por el tipo de vegetación, porque había durado muchos días en exposición del sol, también, por ejemplo, estaba hablando que no mencionaba, la exposición al sol. Yo tengo una ladera de una montaña que no está expuesta al sol, tiene menos riesgo que la ladera que está expuesta al sol. Entonces, lo que sí uno le permite reconocer es, si es que ocurre el incendio, ¿cómo podría, o sea, qué zona van a estar con mayor riesgo que otras? Y eso, por supuesto, permite hacer prognosis y hacer planificación preventiva, acciones preventivas. Claro, sirve justamente para una acción preventiva, pero aunque esté marcando el rojo ahora, puede ser que no se queme. No se queme nada, pero estuvo en riesgo, y eso es una cuantificación que hay que tomar en cuenta porque eso aumenta, mientras más riesgo, el mayor riesgo que presenta la zona durante mucho tiempo, es porque va a aumentar más la probabilidad de que se aplique en algún momento. Entonces, claro, uno trata de cuantificar la persistencia de ese efecto de riesgos durante el tiempo, para definir acciones. Las CONAS tienen algo que se llama alerta roja, el botón rojo, que es un sistema de alerta temprana, y dice por comunas es más integrado que esto, por comunas y comunas realmente tienen mayor porcentaje de riesgo, y justamente eso permite a las municipalidades, a la gobernación, destinar recursos en acciones de público. Entonces, claro, hay fenómenos que se pronostican con más precisión que otros. Por ejemplo, una marejada, va a ocurrir una marejada, una tiene mar y que está subiendo la ola, hay sectores y de cuánta altura de ola está subiendo, que se puede tratar de pronosticar cada tiempo más pequeño en este problema, qué es lo que está ocurriendo y con qué intensidad se está incrementando el riesgo, ¿no? Cuando un incendio es verdad que uno va a saber muy poquito de la ocurrencia, es lo que usted trata de vivir en el riesgo. Entonces no pronosticamos incendios, pronosticamos riesgo de incendio. Entonces, esa es una sutileza, y la pregunta está muy intencionada porque hay una pequeña diferencia en las palabras, pero claro, lo que se tiene es poner valores de riesgo para detectar zonas que son pequeñas. El algoritmo es algo que ya está perfectamente acabado, es perfectible, todo en matemática es perfectible. Esto es importante. Ustedes estuvieron viendo un curso de límites, ¿no? Sucesiones y límites. Acá el algoritmo aprende a medida que tiene más información, que capta más información y que se valida la información. O sea, una vez que ocurre un incendio, hay una etapa que es supervisada, un experto, y dice, bueno, ocurre este incendio, ¿y qué condiciones se dieron? Pues trata de darle una validación más, una entrada positiva de que sí, realmente esos factores influyeron. Entonces, a medida que uno va observando durante más tiempo
El problema tiene más información y entonces ahí viene una idea de límite, ¿no? Cuando la cantidad de información que lo podemos representar en información vaya infinito, yo voy a conocer más la realidad. Entonces, es como que lo estoy convirtiendo hacia la información absoluta de alguna manera. Quizás soñamos con tener suficiente capacidad de cómputo cuando tienen las computadoras cuánticas y buenos algoritmos matemáticos que permitan aprender solo de alguna manera y que aprovechen toda la información que está. Acá apenas tenemos algunas informaciones que pensamos que son importantes, tratamos de detectar los patrones, pero ¿se puede introducir más información? Sí. Bueno, estamos hablando sobre una red neuronal ahora. Sí, un algoritmo de aprendizaje. Ahí. Pero claro, cuando se incorporen nuevas zonas, Viña, Concepción, etcétera, va a haber más información y debería ajustarse mejor. Ahora mismo, yo no hablé de validación, pero nosotros usamos un método de cross-validación estadístico, por supuesto, que estima, con sobreajuste porque hay mucha dependencia, un 85% de efectividad en los pronósticos. Cuando uno ve hacia los datos históricos. Eso se entiende también que como hay mucha dependencia entre todas las variables, tanto temporal como espacial, normalmente estos modelos suelen sobreajustar el pronóstico. Entonces también eso es perfectible. O sea, uno puede ir modificando los algoritmos, haciendo adaptaciones para que cada vez los pronósticos sean mejores, más exactos. ¿Sí? O sea, hay algoritmos que existen y uno lo que va haciendo son más de cosas, ¿no? De técnicas matemáticas. Entonces, por ejemplo, todo lo que es simulación de la atmósfera, eso existe y nosotros usamos un software que está súper, o sea, bien entrenado y muy bien calibrado, y lo que nos preocupamos es de calibrarlo localmente, para que haga los mejores pronósticos acá en Valparaíso. Pero el algoritmo existe y esa parte no, o sea, hacer un desarrollo en paralelo no tiene sentido. Eso ha avanzado mucho, entonces nosotros incorporamos ese algoritmo. Y también hay algoritmos que digamos, nos sirven para estimar algún parámetro, algún valor y lo usamos. Pero claro, es en el match de cosas, de herramientas que se usan y cómo plantear el modelo donde pueda haber la novedad científica, digamos. Entonces, es en esa lluvia de, no, pero esta variable tiene este tipo de características, la vamos a tratar así o de tal otra forma. Entonces, la calibración también se hace a medida que va ocurriendo y se van validando los pronósticos, uno va enseñándole al algoritmo a aprender. ¿Sí? El modelo de ser una herramienta predictiva. Sí. Pero hay una cuestión que como para hacer, claro, el modelo llega un posible incendio en tal lugar, pero no necesariamente la forma de ejecutar el apagar o prevenir lo mejor posible el tema va a ser la más eficaz el modelo de prevención arrojar una instrucción por el tema y el personal lo haga una forma más eficaz. Claro, esa es la idea, o sea, perfeccionar las acciones que hace el bombero, la CONAF, con este tipo de información. La idea es suministrar una plataforma que permita visualizar y computar cosas que son interesantes para bomberos, que bombero entiende. Por ejemplo, esos canales de flujo de viento, a bombero le interesa porque si bien al momento de iniciar el incendio las condiciones meteorológicas locales donde se está quemando cambian, empiezan a aparecer turbulencias de viento, etc. La dirección de pronosticada era como hacia allá debería estar apuntando el viento y localmente
estamos observando otra cosa. Bombero tiene una expertise también de entender que si yo tengo un pronóstico de viento, cómo eso me da información para hacer acciones. Vamos a atacar el incendio en esta dirección. Ahora, acá no tenemos un modelo de propagación de incendios. Es un objetivo también a cumplir, es una etapa siguiente. Una vez que uno tiene esto bien caracterizado, la idea luego es crear un modelo que permita decir, si aquí se empieza a quemar, ahora, ¿hacia dónde va el incendio? Entonces, modelar la propagación de ese incendio. ¿Con qué rapidez? Y también entra toda esta información. La combustibilidad del material, si hay más combustible, va a ir más rápido o más lento. El viento va a hacer que se propague con más intensidad o no. O sea, las zonas muy secas van a tener más probabilidad de quemarse. Entonces, hay modelos también matemáticos para hacer esa otra capa que sería complementaria a esta para la propagación. Pero, por ejemplo, Bomberos de Valparaíso ya en su expertise de haber actuado en muchos incendios, ellos cuando están en zona ven un poco los pronósticos, pero están evaluando allí in situ y tienen expertise para tomar una decisión. O sea, quizás la acción a tomar era atacar un incendio de la izquierda y en el momento cambió la dirección local del viento y tienen que tomar in situ, o sea, que no era una cosa prevista, una decisión. Entonces, allí es complejo. Ahí iría bien un modelo de propagación de incendios, pero la verdad es que lo que ocurre es que los modelos de propagación de incendios es un problema difícil a modelar. Y claro, uno puede tener un modelo de propagación de incendios y si se está equivocando localmente con respecto a lo que está pasando, puede hacer que se cometa errores a bomberos, o sea, haber tomado una decisión creyendo en el modelo. Entonces ellos lo usan con más discreción que eso. Tienen modelos de propagación de incendios para tratar de cuantificar sus decisiones. Pero igual tienen que evaluar in situ y tomar la decisión del mundo que ya estamos hablando. Entonces puede ser que tengas un super modelo de pronóstico de propagación de incendios que te va a indicar, te va a dar algunas ideas, es como tener un bombero más observando, diciendo cosas, pero no es la verdad absoluta tampoco. Entonces hay un error de estimación en estos modelos y claro, cuando se trata de tomar una decisión que puede costar vidas humanas, millones en inversión, o sea, es difícil también poder decir, no, este es el modelo que va a pronosticar cómo se va a propagar el incendio. Es una herramienta más, es un ojo. Claro. La posibilidad real de tener una idea de cuáles son los sitios más probables. Claro, claro. Claro, y eso es bastante, sí. O sea, es un bombero más allí dando información, visualizando cosas con una capacidad que un humano no tendría. Pero el humano sí tiene la capacidad de decir, cuando el modelo me indica esto, yo tengo estas alternativas de acciones y evaluarlas. Ahora, el bombero aprende con esto, porque luego de sus acciones y el impacto que tuvo, aprende si fueron buenas decisiones o no, y cómo esas decisiones realmente estaban evidenciadas en los pronósticos. Entonces trata de aprender cómo lo que le estaba informando el modelo matemático, de alguna manera tenía que tomarlo en cuenta, si dejó de tomarlo en cuenta o no, él puede tomar un juicio posterior a eso y aprender de esa experiencia. Ahora imagínate un modelo que integre ambas cosas, que ustedes están haciendo más el razonamiento del experto a la hora de tomar. Claro, claro, hacia allá va la inteligencia artificial. Están viendo el punto de la IA, hacia allá vamos, un algoritmo que sea capaz también de integrar la forma de pensar de cada uno de las personas que están allí, pero procesar lo que o sea, integralmente lo que podríamos estar pensando sobre un problema todos acá. Entonces, una computadora absorbiendo todas las formas de pensar, combinándolas y dando, bueno, la solución de él, la solución de él eran buenas, pero la computadora va a aprender a combinar esas dos soluciones y a dar una más óptima. Entonces, hacia allá va la tecnología, es la era de la información, ¿no? Ustedes están bienvenidos a ser partícipes de esta era.
que ya pasamos por la tecnología, ahora es la información. ¿Ok? Con la inteligencia artificial esto va en 10 años. O sea, si yo he visto cómo ha avanzado, y a veces me impresiono, cómo hemos avanzado tecnológicamente, en 10 años más ustedes también van a impresionarse, ¿no? No lo duden. O sea, van a impresionarse las cosas que van a ser capaces de poder hacer con la tecnología. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios, dudas, curiosidades? Bien, chicos. Bueno, entonces, quizás algunas preguntas del panel que está... No, nada. Nada aquí en el chat. No, ok. Bueno, muchas gracias.